Bueno, acá estamos con Sergio Bufano y Horacio Tarcus. Y recuerde, si usted quiere escribirnos, a porqueprograma@gmail.com. Y estamos viendo de la influencia de la Revolución Rusa a 100 años de que estallara en América Latina. Obviamente, uno quisiera hablar de todo el mundo, pero vamos, estamos aquí. Yo tengo una pregunta, ¿por qué no existió, por lo menos en la historia reciente de la Argentina, una opción de izquierda o centroizquierda democrática de poder, con vocación de poder, para llegar al poder? Aquí nos miramos con Sergio a ver quién responde esto, sí. A ver, ensayo algo y lo vamos dialogando. Mira, yo te diría que aquí se conjugaron muchas cosas. De algún modo la emergencia del peronismo aquí también pateó el tablero de lo que era, digamos, el sistema de partidos tradicional, izquierdas, derechas. Sobre todo un partido creado desde el poder y por un militar, desde arriba, es al revés. Exactamente. Sí, Pero sí. de cualquier modo la conquista de la clase obrera desde el poder del Ministerio de Trabajo y Previsión, genera un partido socialista y un partido comunista reactivos y de algún modo los empuja a la derecha. Digamos, el caso del Partido Socialista Argentino, después Partido Socialista Democrático, es un caso realmente dramático, que termina procesista, ¿no? Con Américo Ioldi como funcionario de Videla. Al Partido Comunista lo descoloca, los desprestigia, un poco lo que contaba Sergio antes, va perdiendo, primero pierde la clase trabajadora, después pierde figuras intelectuales y después los estudiantes en un partido a donde no pasaba nada, que era estructura, que era campaña financiera, que era a lo sumo conquista del movimiento estudiantil, no le resulta atractivo frente a la emergencia no sé, del maoísmo, del guevarismo, o sea, pierde esa Hay aura. una anécdota de un periodista, no voy a dar su nombre, del Partido Comunista Cordobés, en Córdoba, y que iban a la universidad y entraban las columnas de montoneros con sus cantos fuertes y atractivos para los jóvenes, y él decía: yo casi me ponía a cantar con ellos, decía, a pesar de que del partido la orden a no. Era muy tentador, muy tentador. Perdón. Y así funcionó, efectivamente. Bueno, yo diría, después, en la emergencia de la nueva izquierda, en la década del 60, un periodo del que nos hablaba recién Sergio y que él conoce muy bien, porque además fue no solo testigo, fue actor de eso, digamos, no era justamente un partido, digamos, socialista, democrático, como hoy lo entendemos, lo que ahí estaba en juego. Me parece que ahí estaba en juego un partido revolucionario, donde no se hablaba de democracia. Convengamos que no había democracia desde hacía mucho tiempo, que había censura, que había persecución, que había represión. Y bueno, se demandaba libertades democráticas, pero eran consignas más instrumentales. La idea de una izquierda que fuera al mismo tiempo revolucionaria y democrática es una idea que va a surgir mucho después, y te diría con mucha debilidad, más como una demanda de sectores intelectuales que como una demanda de sectores sociales y políticos significativos, ¿no? Quizás Sergio pueda traer la experiencia del retorno de México. Sí, previamente eso. De todos modos, la influencia de la Unión Soviética y del movimiento comunista internacional se reflejaba mucho en la Argentina. La ruptura entre China y la URSS crea acá un partido comunista revolucionario, una vanguardia comunista. Es decir, los que se llamaban chinoístas, los que llamábamos chinoístas, los chinos, los chinos. La influencia de esa ruptura entre China y URSS tiene
ejerce una ruptura en la Argentina. Lo que decías vos, hay una pequeña anécdota que refleja para mí muy bien qué es lo que pasó. En el Chaco, un viejo militante del partido, militante de la adolescencia, hoy vive, todavía tiene 90 y pico de años, y siempre fue un fiel militante del partido. Él contaba cuando en nuestra palabra, llegaba nuestra palabra y yo la repartía entre los obreros, los trabajadores y demás. Cuando empezó a llegar nuestra palabra que decía que Perón era Mussolini, un fascista, ¿yo qué hacía? Recortaba esa parte con tijera, ese artículo, y lo repartía entre los obreros, porque si no perdíamos, los obreros se alejaban del partido. Claro. Bueno, ese es un ejemplo de cómo influyó el peronismo y cómo reaccionó el Partido Comunista frente a él. Bueno, yo te diría, en espejo, en el mundo más chico que a mí me tocó vivir durante la dictadura y a partir del tema de los desaparecidos y demás, la discusión ahí se daba cuando el Partido Comunista decía, bueno, Videla es democrático. Sí, bueno, en México recibimos una delegación del partido que nos pidió a los exiliados que no insistiéramos tanto en la dictadura de Videla porque se corría el riesgo de que subiera la ultraderecha bueno. Pero dejemos el lado del partido un minuto y veamos qué es lo que pasó en la izquierda, qué es lo que preguntaba Pablo, ¿no? Y la izquierda nunca supo construir una alternativa. Hoy en día uno ve que uno que está más o menos bien informado, lee todos los diarios y periódicos y demás, y uno no llega a saber cuáles son la cantidad de siglas que existen, PO, PST, MTS, etcétera, etcétera, etcétera. Y la izquierda argentina se ha convertido desde hace un buen rato en algo así como izquierda cortacalles. Es decir, como no tienen capacidad para crear una alternativa política, que hace cortacalles. Y bueno, tienen una presencia televisiva en los medios y demás, pero nada más, ahí se queda. Es decir, no tienen Nosotros siempre decíamos, posibilidad. a más banderas, menos gente. Exactamente. Y entonces, claro, hay modelos como el de Tupamaros en Uruguay, donde, bueno, lucharon, fueron con las armas, fueron presos, etcétera, etcétera, y se convirtieron, supieron... Pero primero admitieron los errores y se reconciliaron con la sociedad, y la sociedad con ellos, ¿no? Y bueno, Brasil también es un modelo. Es decir, Lula, junto con el Partido Comunista y demás, logró llegar a la presidencia. Chile también es un modelo. Los socialistas finalmente, en concertación y demás, con otros partidos, llegaron a crear una alternativa. Y después puede gustarnos más o menos, pero Bolivia y Ecuador también. El fenómeno es Argentina, ¿no? Donde una izquierda ciega, torpe, muy, muy sectaria, que no sé cómo se resuelve eso. No, yo tampoco, y tampoco sé si hoy es la gran discusión de si se resuelve, lamentablemente, porque me parece que todavía hay un espacio, pero también estamos ante un momento ya mundial en que la propia socialdemocracia está en jaque. Así es. Por lo tanto, hoy yo no voy a perder el respiro porque le pasa a la izquierda minúscula. Estoy viendo qué pasa en otro ámbito por el cual ya todos transitábamos, buena parte, ¿no? Ahora, yo digo, con esta crisis que vive la socialdemocracia a nivel mundial, y que podríamos decir que se manifiesta en Argentina con un reflujo de los espacios de centro-izquierda, se suma esto que decía Sergio recién. Hay una izquierda que tiene un espacio libre, ¿no? Un espacio no solamente electoral, sino un espacio político, y que sin embargo no lo puede aprovechar. ¿Por qué? Porque es una izquierda muy corporativa, ¿no? Es una izquierda que en todo caso defiende ciertos intereses de los trabajadores a nivel gremial, pelea con las burocracias sindicales, peleas con las patronales más duras, pelea con el gobierno, pero no tiene proyección política. O sea,
salta de la reivindicación sindical a la toma del poder prácticamente. Entonces no ve la sociedad, no ve la cultura, no ve la política, no ve el sistema de partidos. Es una izquierda, podríamos decir, pre-gramsciana, ¿no? Refiriéndonos a la teoría de Gramsci de la hegemonía. Entonces la situación es dramática en Argentina, porque no hay un centro-izquierda que visiblemente esté generando algún tipo de recomposición. El Partido Socialista se lo ve en un momento de reflujo importante. Otras experiencias centro-izquierda, hablábamos recién en el BREC, han desaparecido. Y una izquierda radical que le pone el cuerpo a las marchas, eso hay que decirlo, cuando las papas queman, pero que no tiene proyección, ¿no? Que no pasa de unos cientos o miles de militantes y un 5% de los votos, que está bien, levanta la voz en el Parlamento frente a los olvidados y los postergados, los trabajadores, pero que no supere ese techo, ¿no? Y yo creo que en esa encrucijada estamos. Pero es una izquierda antisistema, ¿no? Y que efectivamente no logra crear una alternativa. Porque efectivamente tiene un 5% de los votos y podría ser mucho más, ¿no? Sí. Digamos, Wiener en su momento tuvo 17% de los votos y después todo eso se desperdigó. Pero hay un público que podría votarlo. Pero como está todo tan fragmentado, finalmente logra meter 2 diputados o 3 acá en la Nación, un concejal en Tucumán y nada más. Yo creo que tiene que ver mucho con esa ceguera que es o somos una izquierda democrática y conformamos una alternativa o hacemos la revolución. Y bueno, ninguna de las dos cosas es posible. Yo recuerdo el momento en que realmente el Frente Grande todavía dio un salto cuantitativo, que fue cuando las elecciones para la reforma constitucional del 94, sobre todo en grandes ciudades, ¿no? En Buenos Aires y demás, oponiéndonos a una de las cuestiones básicas, que era la reelección del presidente. Integrada ya la bancada, que nosotros no podíamos creerlo, veníamos de ser diputados nacionales 1 y 2. Y mirábamos la bancada nuestra, éramos 30 y pico, nos pellizcábamos, ¿no? Con Aullero, Chacho, etc. Y solitos 3 socialistas, que tuvimos que asumirlos en nuestra bancada para que les dieran comisiones. De ahí aparece el trabajo que se hizo durante ese tiempo, paralelo a la construcción de la Constitución, de lo que fue el FREPASO, donde se incorporó los socialistas, y empezamos a hablar con la gente del Partido Comunista, ahí, durante esa reforma constitucional del 94. Es decir, nosotros fuimos a su búsqueda, no ellos en la búsqueda. ¿Por qué? Porque les costaba muchísimo salir de la cuestión corporativa. Así es, y vos fíjate que hay un antecedente previo, ahora me acordaba, que es el Partido Intransigente en el 84, así es. Que se presenta a elecciones y también gana una cantidad de bancas y era una alternativa que podía ser fructífera, pero bueno, todo eso se fue disolviendo. La capacidad para disolver los proyectos que tiene la izquierda es lamentable, porque los que todavía nos proclamamos socialistas, que tenemos un pensamiento socialista, no tenemos un sitio donde ubicarnos. Es decir, no hay un lugar donde uno pueda decir, bueno, aquí me puedo integrar. No existe eso. Retomando la lectura a nivel mundial que planteaba Graciela, ¿hacia dónde van hoy las izquierdas, centroizquierdas, la socialdemocracia en este mundo que parece indicar que está girando hacia otra dirección? Horacio. Para sacar la bola de cristal. Sí, tal cual. Te avisamos que la trajeras. O cómo se van reconfigurando. El que avisa no traiciona. Claro. Mira, yo creo que
digamos, uno podría identificar, digamos, para, digamos, no hacer un balance demasiado general, digamos, ya está dicho, hay una crisis, hay una desorientación, fue un fracaso la estrategia de la tercera vía, fue un fracaso absoluto el compromiso de la socialdemocracia a nivel internacional con las políticas neoliberales, y lo sigue siendo, ¿no? Y lo sigue pagando con altísimos costos el laborismo británico, el Partido Socialista francés, el PSOE en España. Sin duda hay recomposiciones, ¿no? Uno ve Corbyn en Gran Bretaña, uno ve con expectativa lo que está pasando en Francia, pero al mismo tiempo yo diría que es interesante poner el foco ahí y no cerrar el ciclo histórico y decir esto ha fracasado y pasamos a otra cosa, porque pueden surgir sectores de izquierda en la socialdemocracia que recapitulen, que recompongan, que ofrezcan alternativas. Ojalá que sea así. Otra opción es salir del viejo sistema y barajar y dar de nuevo, como ofrece Podemos, ¿no? Uh-huh. Digo, me parece que ahí hay una alternativa muy interesante, con sus luchas internas, con sus indefiniciones, con sus interrogantes, pero digo, de pronto están pasando cosas, ¿no? En Grecia con Syriza, en el mundo árabe con sus revoluciones, su reflujo, en España con su crisis y la recomposición, en Gran Bretaña. De cualquier manera, y esto lo hablábamos el domingo pasado con nuestros interlocutores entonces, Marangoni y Suárez Lastra, tomemos el ejemplo de Francia. Sí. Pongámosle, y son mis ganas, de que no gana Marine Le Pen. Ahora, va a tener un porcentaje grande de votos, por lo tanto va a haber un núcleo societario que gane quien gane, de gente del sector más progresista, lo tiene que tener en cuenta, te marca agenda. Y esta me parece que le falta, es la plasticidad que le falta todavía a Podemos, por ejemplo. Es cierto que no ha llegado al poder, es más, reculó en los votos y demás, pero no imaginar que llegado al poder hay sectores que tienen peso específico de la sociedad, ya no solo la representación política, el político, la élite política, sino esa gente que vos describías del comienzo de la revolución, que cuando no le dieron cuenta en el primer movimiento, quienes desplazaron al zar de su necesidad, y terminaron reemplazándolo. Así es. Porque está. Cuando hay queda... todavía me parece que es difícil entenderlo desde quienes tenemos concepciones de partidos políticos, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que este dilema que vos planteas para Francia, entre un republicanismo de derecha, conservador, thatcherista, neoliberal en lo económico, por un lado, y por otro lado un nacionalismo, pero que en los últimos años se hace eco de ciertos derechos sociales, nos coloca ante un dilema muy grave, que salvando las distancias también es lo que se vivió durante mucho tiempo en América Latina y en Argentina. Así es. Entonces ahí, digamos, el socialismo como una tercera fuerza que pudiera articular derechos políticos con derechos sociales, democracia con... apego a lo institucional. Sí. El tema es que cuando el apego a lo institucional, a lo republicano, se come lo social, estamos sonados, y ahí aparece una derecha que puede ser muy hábil, ¿no? o un neopopulismo, como lo queramos llamar, que es la que captura una parte importante del electorado y que se convierte en un riesgo muy grande. Yo coincido con lo que dice Sergio, yo también me siento parte de un pensamiento y de una tradición que no tiene expresión política, ¿no? Que, digamos, yo soy uno de los tantos que votó en blanco, y que votó en blanco muchas veces en el último tiempo. Y yo
hablando con gente, digo, ¿será mi círculo? ¿O somos muchos miles o quizás decenas de miles los que estamos votando en blanco? Y sin embargo, seguimos sin responder la pregunta de fondo de Pablo. ¿Y por qué nadie nos responde a todos esos miles que votamos en blanco? ¿Por qué no surge una izquierda democrática y al mismo tiempo radical que recupere los derechos sociales, los derechos de las mujeres? Tiene que ver, creo, con ese sectarismo que mencionábamos recién, ¿no? Si no me equivoco, es en Valparaíso, donde una joven del Partido Comunista acaba de ser elegida intendenta. Bueno, acá eso no puede, es impensable que en una ciudad de las características similares a esa pueda un comunista ganar una intendencia. En Chile el Partido Comunista se mantuvo mucho más tiempo que acá, ¿no? Y está dentro de la concertación. Pensá que en los últimos tiempos acá el comunismo estuvo íntimamente incorporado al kirchnerismo, es decir, al peronismo, a una forma del peronismo. Se disolvió en el kirchnerismo, podríamos decir. Y el Partido Comunista Chileno resistió además el pinochetismo, inclusive a través de una fuerza armada, como el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces surge en la postdictadura con una legitimidad que el Partido Comunista Argentino no tenía. Y además mantuvo una presencia obrera que tampoco mantuvo el comunismo argentino. O sea, son países vecinos. Sí. Por eso es difícil generalizar. En ese sentido, ¿Venezuela se nutre de alguna corriente de izquierda o es una experiencia nacionalista? ¿Cómo lo ven? Creo que el Partido Comunista al principio y el MAS. Se une a Chávez, ¿no? Pero después, sinceramente, le he perdido la pista, no sé, pero al principio lo apoyó. Y no sé si en este momento tiene alguna representación o algo así. Bueno, lo que pasa que Chávez lo que logra es el apoyo de diversos sectores de izquierda y con el tiempo emplaza a la izquierda a constituir el partido único de la revolución. Claro. Que eso es una tentación justamente muy, muy fuerte y mala para las izquierdas cuando se imponen plazos y tiempos de integración. Ahora, ese partido... Porque es una vez más construir lo que se llame partido, unidad, etcétera, desde el poder y desde el militarismo. Es muy fuerte eso como signo. Perdón. Así es. En un contexto donde parece que Cuba justamente transita el camino inverso. Ahora, digamos, la crisis del petróleo, dicho muy esquemáticamente, la enfermedad y la muerte de Chávez, la sucesión hacia una figura no carismática como Maduro, la crisis que vive Venezuela en síntesis, hizo que ese frente de izquierda se fuera desgajando y que surgieran sectores opositores que antes estuvieron, digamos, en ese frente chavista. Ahí hay otro fracaso, ese es un fin de ciclo muy claro. Totalmente. Bueno, no nos queda más tiempo, les agradezco muchísimo. Es posible que nos metamos en alguna otra similar, pero dentro de un tiempito. Le vamos a dejar preguntas a nuestros oyentes sobre este tema. Me gustaría hablar un poco con ustedes sobre qué pasó 60, 70, cómo lo ven, etcétera. Y con usted, oyente querido, será hasta el domingo próximo. Que lo pasen muy bien y sigan escuchando porque el programa que va detrás nuestro vale la pena.